A continuación, obras y personajes. Teleaguadas, el canal de todos. Bueno, amables televidentes del canal Teleaguadas, es una sorpresa, es una alegría saludar un hijo de esta amada tierra bicentenaria, pueblo patrimonio de Colombia. Mi gran amigo el doctor Javier López Jaramillo. Doctor, ¿dónde se encuentra? Y bienvenido al canal Teleaguadas. Yo me encuentro en Estados Unidos, en el estado de Ohio y en la ciudad de Cleveland, donde estoy en un pequeño pueblo cerca de Cleveland, pero por ahí a unos 10 minutos, que se llama Brecksville. Doctor, ¿qué hace por allá en Cleveland? En Cleveland yo he casi estado toda mi vida aquí. Yo soy un médico cirujano y practiqué la medicina por 50 años aquí en Ohio. En los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que más extraña de Aguadas, doctor Javier? Bueno, Aguadas, yo por supuesto nací allí, fue donde vi la primera luz y como decía la canción, donde aprendí a querer y nunca supe qué era la ingratitud. Mis padres me inculcaron la fe en nuestra religión y todos los principios correctos que uno debe vivir. Claro que eso también fue en cierta manera estimulado por Aguadas, por la población. La población de Aguadas en esa época, me imagino, todavía era fantástica. Todos vivíamos sumamente bien, no había odios, no había disgustos, solamente lo normal, pero se vivió una juventud fantástica que tengo inolvidables recuerdos de esa época. Salí de Aguadas siempre ha tenido un aspecto de la gente de los padres que querían educar los hijos. Y como no teníamos las facilidades de estar allá, siempre deseaban enviarlos a otros lugares. Y por eso salí muy temprano de Aguadas. Tenía 12 años cuando fui a estudiar a Medellín, a la Universidad Bolivariana. Interesante, doctor, pero ya nos vamos a ir para la ciudad de Medellín, doctor. Cuénteme su señor padre, me regala el nombre de él y qué hizo él para que lo recordemos un poco los aguadeños y los que lo están viendo a través de nuestro programa Obras y Personajes. Mi padre se llamaba Álvaro López Giraldo. Él era hijo de Rafael Antonio López. Ellos era López y Ramírez, una compañía. Compraban café y yo creo que fueron los primeros exportadores de café en Aguadas. Tenían un local a diagonal a la iglesia, estaba la casa de él. Ahí está la casa y abajo tenían un depósito y todos los sábados entraba la gente con café y el depósito era lleno de café. Más abajo, y ahí tenían un granero. Y después de ese granero estaba una pequeña local que está todavía ahí, lo he visto en fotografías, y ahí tenía mi papá la tienda. Allí yo le ayudaba a vender y ahí pasamos el tiempo. Oh, qué interesante, don Álvaro López Giraldo, un hombre muy recordado. Pero su señora madre, doña Clarisa Jaramillo, ¿qué me cuenta de ello? ¿Qué recuerda de ella? Mi mamá nació en Abejorral y a la edad de 18 años o menos había unos familiares en Aguadas. El nombre era don Emiliano Duque y tenían una hija que se llamaba Clemencia. Vivían en la calle Real, muy cerca al
club que era antes, ahí estaba todo el frente del club. Ellos eran familiares de mi mamá y mi mamá vino a visitarlos de Abejorral. Y allí conoció a mi papá y se casaron y mi mamá se transfirió a Aguadas. Sí, Pero señor. la familia de ella originalmente toda era de Medellín, de corrección, de Abejorral, a excepción de los duques. Muchos de los duques de Aguadas que se fueron para Manizales eran familiares de ella. Uy, esa familia de los Duques es una familia bastante reconocida y de mucha trayectoria aquí, doctor Javier. Sí, sí, tenía muchos amigos con ese apellido Duque, sí, muy prestigioso, sí. ¿Cuántos hijos tuvo esa pareja, doctor Javier? Nosotros éramos tres. Mi hermano, un abogado, con mucho éxito. Él estuvo de magistrado en Cali por varios años y después Uy, se trasladó a Medellín y estuvo de magistrado en Antioquia hasta que se retiró hace varios años. Está de jubilado, que llaman allá, ¿no? Y la hermana mía que estuvo Ángela, casada, ¿cierto? Ángela. ¿ah? Ángela, se casó con Héctor Echeverry, que fue profesor en Aguadas también del colegio. Y Héctor murió hace varios años y mi hermana vive todavía en Medellín. Sí, señor. Eh, esa niñez del doctor Javier, esas travesuras, lo poco que estuvo aquí en Aguadas, cuando niño, ¿qué recuerda, doctor Javier, para que nos cuente en obras y personajes? Eran fantásticas. Nosotros crecimos, siempre estábamos haciendo algo, pero era algo que era muy inocente, ¿no? Me acuerdo también que una, teníamos un batallón y el que manejaba el batallón era un muchacho que se llamaba Alberto Jiménez, hermano del doctor Antonio Jiménez. Ellos que los llamaban los ñeques, que quedaban ¿Usted ha oído nombrar el nombre de los Sí, ñeques? señor, claro que sí. Ave María, doctor Javier. Y Alberto era el jefe de nosotros. Uy, Así crecíamos. Cuando no estábamos allá, nos íbamos al lago. Allí teníamos unos barquitos y ahí jugábamos. Y también teníamos pues una barra, pero casi para pertenecer a la barra en Cambumbia. Cuando uno entraba por la última puerta, habían unos pilares y alta estaba una varilla atravesaba la varilla de un pilar a otro por ahí de 10 metros. Y para pertenecer a esa vara había que cruzar la varilla. Si usted no era capaz de cruzar la varilla colgado a mano, ¿y por entonces qué? todavía no podía pertenecer. Todo ¿Y por qué, doctor? eran momentos grandísimos, muy buenos. Doctor, usted trae a colación algo muy importante y es desde los Estados Unidos, está en Cleveland, Ohio, el lago, el famoso lago Quicano Gaviria, luego la Magdalena. ¿Se acuerda esas barquitas, los animales? ¿Es verdad que tenía todo eso? Yo me acuerdo de las barcas muy bien, las barquitas eran muy bonitas. También muy cerca del lago, muy interesante, había un lavadero donde todas Sí. las lavadoras llevaban nuestra ropa de las gentes del pueblo y la llevaban a lavar allá y ellos lavaban los jueves y viernes y nos traían la ropa a la casa y nosotros le pagábamos. Uy, El doctor, lavadero es la pesado. famosa tenería. ¿Se acuerda de la famosa La tenería en Agua tenería de era de Ojo? los cueros, sí, pero la lavadora era un edificio ahí cerca y Sí. y ahí la gente del pueblo lavaba la ropa de la gente de la ciudad. Es Nosotros verdad, teníamos una y es lavadora verdad, café. doctor Javier, que el lago tenía en el centro, tenía una especie de kiosco donde la banda Correcto. tocaba y las parejas remaban. Había esa era el encuentro de la familia. Ahí íbamos mucho, pero el encuentro realmente era lo más importante que había en Aguada los domingos, era la retreta. La retreta era por ahí a las 7 de la noche en el kiosco
en el kiosco del parque de Aguadas, había un kiosco, y ahí estaba la banda municipal, y daba unas recetas excelentes. Todas las muchachas bonitas del pueblo y toda la gente venían y y caminaban varias veces oyendo la música alrededor del parque. Y eso era todos los domingos. Yo no sé si hay recetas todavía, pero eso era fantástico. Era muy bonito, una música muy bonita y la banda era excepcional. Oh, excelente, doctor. Pero hay esa primaria del doctor Javier López Jaramillo. ¿Dónde sería de pronto? Por ahí, por los lados de Corozo, me parece. Que la, Su ¿Qué me niñez, su dices? primaria, los primeros La días de primaria, escuela. la primera escuela que fui fue en Corozo. Esa escuela era muy grande. Era una escuela que iba casi diagonal a la casa de don Gabriel Peláez y al frente estaba la casa de un doctor que se llamaba el doctor Rodas. El primer profesor que tuve fue un gran hombre, don Antonio Garcés. Ahí aprendí a leer y estuvimos por ahí 2 o 3 años y después nos pasaron a Cambombia. Uy, excelente. ¿Usted recuerda de pronto a don Pedro Antonio Garcés, un hombre que más de 40 años en la parte educativa? Pero, doctor Javier, ¿se acuerda de pronto algo de la esposa de don Pedro Antonio, doña Berta Roballo? Yo, una vez Roballo, me acuerdo de ella. Yo pues estaba muy joven, pero me acuerdo de ella muy claro de ella, muy bien. Y de los hijos también tenía, yo me acuerdo que tenía uno que llamaba Noel y otro que se llamaba León. León era compañero mío. Y también tenía una hija, yo no me acuerdo el nombre si era Yolanda, pero teníamos una hija ahí muy bonita que era la niña. El porte, la elegancia, la señoritez de doña Berta Roballo en su vestir, en su forma de tratar a los alumnos, inculcaba mucho respeto, mucho amor en esa época, doctor Javier. Sí, sí. Pero siempre todas las mujeres de Aguadas, que yo me acuerdo de esa época, eran muy señoras y todas inculcaban respeto. Había un respeto para todas ellas. No era esta persona o la otra. Aguadas tenía en esa época una gente de alto calibre yo estoy seguro que todavía es. Pero en esa época yo me acuerdo de cosas muy bonitas y un respeto muy grande que teníamos para la gente mayor, inclusive pues las señoras más que todo, pero había un respeto muy grande del joven hacia la persona de más edad. Pero me imagino el respeto, doctor Javier, de personajes que me atrever a preguntarle si los conoció. El padre Rubén Mejía Ángel. Padre Rubén Mejía, yo sabía quién era. Yo ya estaba estudiando fuera de Aguadas cuando él vino. Él reemplazó al presbítero Juan Pablo Osorio. Juan Pablo Osorio salió y fue reemplazado por Rubén Mejía Ángel de Salamina. Yo no tuve mucha conexión con él, más con el presbítero Pablo Osorio. Qué interesante. ¿Cómo era esa formación en la escuela, doctor Javier? ¿Era una formación de pronto de filas, de respeto a la urbanidad de Carreño, respeto a los símbolos patrios? ¿Cómo era eso? Increíble, increíble el respeto al estudiante. Yo tengo profesores como, lo digo, don Antonio Garcés, como hay un señor que me estaba acordando estos días y no lo he oído nombrar de ninguno, Andrés Jaramillo, que lo llamaban Matraca, era de mucho respeto, don Fernando Calderón, don Héctor López, don Alfonso Salazar, don Jesús González, todos eran de un respeto muy grande. Nosotros mirábamos a esa gente como unos héroes prácticamente. Eran lo que nos estaban enseñando a nosotros. Don Julio Martínez era un profesor de música al mismo tiempo, un gran hombre. Y ellos dejaron una huella indeleble en la juventud que levantaron. Y por eso crecimos con tanto respeto y por eso el aguadeño de la época de nosotros es
una persona muy bien formada. El profesor Julio Martínez enseñaba, si no estoy mal, tiple y lira. Sí, triple Sí. lira. ¿Usted aprendió a tocar tiple y lira, doctor Javier? No, a mí me dio mucho, después de varios años me dio tristeza porque Ah, varios de los amigos míos aprendieron a tocar. Hubo un muchacho que se llama, yo creo murió ya, Alberto Tobón. Tocaba la lira, hijo de don Nicolás Tobón. Ese hombre tocaba la lira, una belleza, y la aprendió con él. cuando termina su bachillerato, ¿qué pasa en su vida, doctor? Perdón, su primaria. Termina la primaria aquí en Aguas, ¿y qué pasa con el bachillerato? ¿Por qué se tuvo Yo que ir? entré a bachillerato al colegio que queda en la parte alta, en la Cuchilla. El colegio, ¿cómo es Francisco Montoya, de la época. ¿Cómo se llama? Colegio Francisco Montoya. Es el colegio. Allá estuve un año. Y al año entonces a mis padres dijeron que me fuera a estudiar a Medellín, que si quería, yo por supuesto. Entonces salí para Medellín después del primer año y continué con el bachillerato allá en la Bolivariana. Ay, doctor, pero por favor, me perdona. Doctor Javier, no puedo dejar escapar esta pregunta porque si usted habla del colegio Francisco Montoya, sede de la Cuchilla, hoy Roberto Peláez, tengo que preguntarle obligatoriamente por un personaje muy icónico, muy representativo, el doctor Roberto Peláez. El doctor Roberto Peláez no fue profesor mío, pero yo lo veía prácticamente a diario. Y la razón es esta. Él vivía por ahí menos de media cuadra de mi casa. Quedaba en la falda de la iglesia para abajo, en esa falda. Y entonces, él para ir a la casa tenía que pasar por mi casa. Nosotros teníamos las famosas tribunas. Nosotros estábamos en la tribuna y don Roberto siempre pasaba un señor, un caballero. Siempre me saludaba, yo estaba pequeño, me saludaba, él se iba para la casa y cuando en la mañana iba para el colegio caminando. De verdad que yo lo veía casi diariamente. Siempre de corbata porque él era muy elegante. Muy bien vestido y muy respetuoso y una gran persona. Se nos va para la ciudad de Medellín, pero ¿cómo fue ese viaje, doctor? Porque en esa época yo no creo que se hubiera El viaje a Medellín era una aventura, unas aventuras que no las veía en ninguna parte. Eso salía uno de Aguadas en un carro que iba hasta Arma. Ahí se terminaba todo y teníamos que ir a Medellín. Entonces teníamos que coger una bestia o ir a pie hasta una estación que se llamaba Cuba. Antes de Cuba otra que se llamaba La María, pero nosotros siempre íbamos a Cuba. En Cuba esperábamos el tren que venía de Cali. Había una estación en Salamina que se llamaba La Felisa. Cuando el tren llegaba a La Felisa, llamaban y decía, el tren ya va. Muchas veces habían derrumbes, el tren no podía venir y teníamos que irnos hasta La Pintada en un carro que lo empujaban o caminando lo llamábamos los polines, eso lo llaman polines, por el ferrocarril. Sí, señor. Y nos íbamos caminando y yo me acuerdo que eran, me parece, 14 kilómetros, pero tenemos que dar las maletas. Llegábamos a La Pintada. Si veníamos en tren, podíamos ir en tren hasta Medellín. El problema era que paraba en todo un montón de estaciones muy pequeñas y si salíamos por ahí a las 12, llegaríamos a las 12 de la noche a Medellín. Entonces, más bien tomábamos un carro que él llamaba el Expreso Santa Bárbara y ahí íbamos a Medellín. A veces no podíamos llegar en un día y nos demorábamos 2 días para ir a dormir en alguna parte porque habían derrumbes por esto y lo otro. Pero era a pesar de todo esto que le digo, era fantástico porque éramos por lo menos 15 o 20 estudiantes de Aguadas solo para Medellín. Uy. Sin contar los estudiantes que iban a Manizales y a Bogotá por la otra vía. Ellos iban, ya había carretera a Manizales. Ellos llegaban más fácil que nosotros.
pero nosotros éramos 15 o 20 y muchas de las muchachas que iban a estudiar a la normal y a otros colegios. Entonces era un viaje agradabilísimo a pesar de todas las obstrucciones que habían. Era muy agradable. En Medellín, ¿dónde estudió en la Bolivariana, doctor? Qué año se graduó? Vea, la bolivariana empezó, cuando yo fui, era pequeña y estaba en una calle que se llamaba Caracas con Palacé. Ahí había un aguadeño que se llamaba Aníbal Tobón. Aníbal, hijo de don Nicolás Tobón, me parece que todavía vive. Ahí estudié yo y después de 2 años, la bolivariana se movió para una parte que se llama la América. Ujú. América era un montón de mangas y apenas estaba empezando. Hoy en día, pues, es como otra ciudad allá, donde está la América, el barrio de Conquistadores y Laureles. Y allá terminé mi bachillerato. Sí, señor. ¿En qué año se graduó el doctor Javier? Yo me gradué en el año 1950 de bachiller. ¿Y qué siguió en la vida del doctor Javier? Porque no se imagina, uno termina bachillerato y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No, entonces yo ya llevaba en la mente de ir a medicina. Y entonces presentamos un examen. Éramos mucha gente y recibieron 60 y yo quedé entre los 60. Y ahí seguí en Medellín la carrera de medicina. Doctor, pero Cuando estuve en medicina, entonces fui profesor de la Bolivariana. eso. Me nombraron profesor para dar fisiología al bachillerato y también fui médico de la Bolivariana. De todos los estudiantes que entraban, yo hacía los exámenes al principio del año para todos. ¿Y cuánto ejerció ese cargo de profesor y de médico? ¿Cuánto estuvo? Hasta que me vine para acá, ¿no? Ah, bueno, doctor Javier, pero en ese momento de estudiar, del bachillerato, me imagino yo que regresaba de vacaciones al pueblo. Oh, eran perfectas las vacaciones porque no solamente yo regresábamos todos. Entonces estaban de Manizales, estaban de Bogotá y estudiantes de Medellín. Y todos nos encontrábamos en el parque y ahí pasábamos, en el parque y también íbamos mucho al club social. Ahí jugábamos dominó y de pronto había bailes, muy bonito ahí. Habían personajes muy conocidos en Aguadas y siempre estábamos hablando con ellos, pero como usted había nombrar a Mirús, a Pifia, Luis no le voy a Picocharra, nombrar. Eran personajes pues increíbles. Había un individuo que se llamaba Parrita, que era alcohólico, sí, pero tenía un conocimiento increíble y Parrita se paraba a conversar con todos nosotros, pero él le gustaba el trago y había una serie de personas que tomaban mucho trago allá en esa época y eran muy conocidos. Y nosotros los conocíamos, pero estábamos conversando con ellos. Aguas era interesante. Ah, Toda esa gente éramos amigos todos y todos, el pueblo, conocíamos a todo el mundo. sí. Habían, por ejemplo, cosas que no se olvidan, habían los cargadores, que eran los que llevaban, por ejemplo, bultos de un establecimiento a otro. Y eran tipos fuertes, muy fuertes, que yo me acuerdo de ellos, eran trabajadores. Había un bulto, por ejemplo, de llevarlos de una tienda a la otra. Uno llamaba al cargador y ellos iban y no les pagaba. Qué interesante, Ah, doctor. ¿Se acuerda? Usted me trae a colación algo bien importante, esos personajes típicos de esa época. Estoy hablando de Pifia, de Mirús, de Luis Picocharra, de Parrita, de otros más. Pero esas fiestas de la época, doctor, de pronto le tocaron unas fiestas de la Iraca o algo así por esa época. Esa época no estaba tantas fiestas como había. Apenas empezaron con la de Iraca. Cuando yo estaba muy joven,
me acuerdo que las dos candidatas, una se llamaba Cristina Estrada, y una mujer muy bonita, vivía en Chagualo, y la otra era Nora Duque, hija de don Guillermo Duque. Fueron las dos primeras reinas que yo me acuerde, yo me acuerdo. Y yo creo que Nora Duque ganó el reinado. Cristina era una mujer muy atractiva y muy carismática también. Y después siguieron con esas fiestas, pero ya yo estaba afuera. A mí no me tocaron las mejores fiestas de la Irak, que yo no estaba allá. De todos los tiempos. Doctor, pero usted de pronto recuerda algo que tiene que ver con su carrera, con su trabajo. Me acompaña el doctor Javier López Jaramillo, los televidentes que acaban de llegar a la amable sintonía de nuestro programa Horas y Personajes del canal Teleaguadas, el canal de todos. Está en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos, aprovechando esta virtualidad, estas redes sociales, el internet y lo demás. Aprovechamos la oportunidad del doctor. Muchas gracias por su tiempo y su deferencia con nuestro programa. Doctor, pero le preguntaba esto. Hay algo que tiene que ver mucho con su carrera y es la quema del hospital. ¿O yo mencionar algo de eso en el 52? Yo estaba en Medellín en esa época, pero sí la oí mencionar. Él lo repararon. Yo, después de la quema del hospital, estuvo... yo no estuve muy envuelto en eso, le digo francamente. Yo supe de la quema del hospital, pero no estuve muy envuelto. Aún más tarde sí me envolví con el hospital. Yo hice unas cirugías allá, pero ya estaba ya estaba en Estados Unidos cuando hice las cirugías. Ok. Pero yo mencionar de pronto al doctor Vicente Emilio León. Por supuesto, el doctor Vicente Emilio él era una persona que yo hablaba con frecuencia con él. En esa época habían 4 doctores en Aguadas, y le digo quiénes eran. Estaba el doctor, también un héroe, como el doctor León, o el doctor Cristóbal Duque Macías, y otro doctor que se llamaba el doctor Salazar. Y había otro doctor que no me acuerdo del nombre, era boyacense, pero no me puedo acordar del nombre de él. Y esos eran los 4 médicos allá. No habían más de 4. Los 3 fijos eran el doctor Salazar, que era de Aguadas, el doctor León y el doctor Duque Macías. Excelentes médicos, excelentes los 3 que yo conocí muy bien. Desde que estaba chiquito, esos 3 eran excelentes. ¿Por qué se fue y en qué momento se me va para los Estados Unidos, doctor? ¿Cómo fue eso? Yo terminé medicina y quería ser un cirujano. En Colombia en esa época no había mucha facilidad para hacer una residencia. Entonces, por eso decidí irme para Estados Unidos. Yo fui de los primeros de Aguadas. Antes de mí había una mujer que quisiera reconocerla mucho y más tarde hablar un poquito más de ella, que salió de Medellín, que salió de Aguadas, estudió en Chile y después se vino para Estados Unidos. Yo creo que ella fue la primera médica de Aguadas y una pionera, porque ella abrió el camino a la mujer. Esta muchacha terminó primaria en Aguadas, quiso entrar a la Facultad de Medicina en Colombia y no recibían mujeres. Y a través de la familia se contactó con el embajador de Chile y le dieron un puesto en la Universidad de Chile, donde terminó medicina. Esta muchacha se llama Selene Jaramillo, hija de don Jesús Jaramillo, que llamaban Susito, dueño del imán. Y Selene vino a Nueva York, allí hizo una carrera muy excelente y murió en 1995.
ese almacén El Imán le trae uno gratos recuerdos. No nos vayamos para Estados Unidos todavía, doctor Javier, le ruego ese favor, porque hay que preguntarle por dos cosas. El almacén El Imán, ¿de qué se acuerda? Y ya le pregunto por una persona que usted trajo aquí a Guadas a hacer algo especial en la farmacia Lo Mío, pero hablemos un poco de Farmacia La Paz de esa época. Hoy Lo Mío tiene su sede, hay otro lugar donde también está la parte de servicios de medicamentos y todo lo demás. Ya voy a preguntarle por la Farmacia La Paz. Pero doctor, el almacén El Imán, ¿de qué se acuerdan? El imán, pues nosotros íbamos a comprar cosas en el imán, era el dueño era Susito Jaramillo y el hijo que manejaba el imán era Arturo Jaramillo. Ellos estaban en la plaza primero, cerca de la casa que era de don Salvador Gómez, y de allí se movieron para la calle Real. De acuerdo de los dos. Cuando estaba en la plaza yo estaba muy pequeño, pero después ya crecido, me acuerdo del imán en la calle Real. Y hay una persona especial en su vida, doctor Javier, quisiera que me hablara un poco de ello. ¿Cómo fue esto del doctor Félix Sainz y la Farmacia La Paz? Ok. Félix, yo estaba en medicina y ya estaban en el último año. Félix, yo lo conocía porque estaba un año más adelante que yo estaba. Entonces, yo estaba ayudando cirugía, estaba rotando por ese servicio y Félix era el anestesiólogo. Y él estaba sentado y estábamos hablando allí. Y me dijo, vea, yo termino en 4 o 5 meses y no sé qué voy a hacer, que para dónde me voy a ir. Yo todavía no sé. Yo creo que Félix nació en Río Negro y él no sabía con seguridad para dónde irse. Y entonces le dije, Félix, hay un pueblo que usted le encantaría que se fuera para allá y ya lo reciben muy bien. Y ese pueblo es mi pueblo. Me dijo, ¿usted de dónde? De Aguadas. Y estuvimos hablando por lo menos una hora y yo le insistí, váyase para Aguadas. Allá usted le va muy bien, se casa y considera que se queda allá. Pues sí, señor. A los pocos días me dijo, yo me voy a ir para Aguadas. Y se vino para Aguadas. Y conoció a la esposa Estela Jaramillo. ¿Usted Y fue el el que resto trajo es al doctor historia. Félix Sáenz Aguadas entonces, doctor Javier? ¿Cómo dice? ¿Usted fue el doctor, el médico, el que trajo al doctor Félix Sáenz Aguadas? Realmente sí, sí, porque él no sabía nada él sí sabía de Aguas, pero no sabía nada, ni nadie le había dicho nada a él. Yo creo que esa es una cosa, una coincidencia. No sé si es coincidencia o es una cosa que viene de Dios. Lo único que le digo es que yo le dije eso, se me vino, págase para Aguadas. Aquí había un médico que ya estaba terminando el año rural. Era un médico que llamaba Jaime Botero y ya estaba terminando y él estaba también muy contento aquí. La farmacia La Paz no estaba, estaba en los bajos de la Casa Cural. ¿Todavía está la Casa Cural allá? Sí, Ahí señor. lado de la iglesia. Sí, señor, claro que sí. Allá hay unos locales debajo de la casa. Ahí era la farmacia La Paz. Y de allí se movió para cerca de la casa del doctor León, me parece, por ahí por los Sí. lados. Doctor, pero ¿se acuerda de pronto de la farmacia La Samaritana? Sí, la farmacia samaritana era localizada en la parte de abajo que iba a pasar ahí para Cambumbia, ahí en esa esquina, Ujú. a todo el frente de una casa que era de don Valerio, al frente de la casa de don Eduardo Jaramillo. Ahí estaba la farmacia La Samaritana. Muy buena, yo me acuerdo de los señores, parece que eran Ramírez, los dueños Ujú. de, de la farmacia, sí. Muy bien surtida todo ¿Y el tiempo. qué recuerda a los Jaramillos? ¿De quién? De los ¿De Jaramillos. cuáles? De don Eduardo. Sí. Los recuerdo muy bien a todos. El cubano era un buen amigo mío. Yo cuando lo veía, el cubano era un excelente jinete.
ellos tenían una finca sumamente buena que se llamaba La Fe. Era de don Eduardo Jaramillo. Y tenían otro hermano que se llamaba Manuel, casado con una muchacha muy bonita, Diana Estrada. Y el otro, y otro hermano, Jaime, que tenía un almacén en los bajos de una casa en la mitad de la cuadra. Más abajo de donde era el imán, ahí en esa área. Eso eran los... No, de las hijas me acuerdo de la muchacha, una se llamaba Ligia, que se casó y se fue a Cali y murió en un accidente de tráfico, y la otra se llamaba Dora. Y hay otro muchacho que se llamaba Hernán, me parece que era Hernán. Este muchacho no lo conocen mucho porque él se fue para Chile y allá estudió abogacía. Él vive ahora en Cali. Oh, excelente, tiene una memoria bastante prodigiosa, doctor Javier, pero ¿cómo fue ese viaje a Estados Unidos, doctor? Llegar a una cultura nueva, llegar usted con una maleta, ¿con quién se fue? ¿A dónde llegó? Vea, cuando uno está en la edad de los 20, 23, 24 años, uno es capaz, uno cree que uno domina el mundo y nada le aterra, ¿no? Entonces me dijeron, yo escribí, me ayudaron me escribieron mis cartas de recomendación y me aceptaron. El problema era que el inglés era muy malo, pues casi no hablábamos inglés. Y yo le dije a mis padres que me iba y fantástico. No se me acuerda, salí un sábado y salimos por ahí a las 3 de la tarde de Medellín. Se demoraba llegar a Miami 6 horas. Los aviones eran los que llamaban los Constellations, que es que era antes de estos, pero eran 6 horas y viajé a Miami. Yo no conocía a nadie, pero en Miami iba otro muchacho que nos hicimos amigos y lo estaban esperando. Y nos llevó a una casa muy bonita de una señora. Y allí nos estuvimos la noche, $2.50. Me acuerdo que cobraban por la noche. Y al otro día cogimos un carro, un bus grande para ir a Cleveland. Y eso se demoró como 25 o 30 horas. Era día y noche porque eso era muy largo. Y no habían de esas, las autopistas que hay hoy, no las habían todavía. De manera que lo que hice fue, como yo no podía comunicarme muy bien en el inglés, yo me fijé quién era el chofer, para conocerlo bien, y dije, y cada que el bus paraba, como habían tantos buses, yo seguía al chofer, porque digo, si me pierdo el chofer, yo no sé a qué bus entro y para dónde voy. Y así me pude quedar en el mismo bus. El bus paraba a comer y todo, pero yo no conozco a nadie aquí, hay muchos buses, todos son iguales. Entonces me hice el propósito de mantenerme cerquita del chofer todo el tiempo. Y aquí vine a dar a Cleveland. Eso se llama la famosa malicia indígena, doctor Javier, ¿o no? La malicia guadeña. En todo caso, aquí me estaba esperando un señor que era colombiano, que estaba aquí en Cleveland. Y después aquí empezamos y fue fantástico. Y yo traje por ahí a 6 o 7 personas más y les di puesto aquí en los años subsiguientes. Uno de ellos, un muchacho que hizo un año rural en Aguadas, que probablemente lo han olvidado, que se llama Luis Fernando Johnson. Luis Fernando Johnson estuvo de médico rural en Aguadas, tipo muy decente. Entonces lo traje aquí, se especializó y hoy en día trabaja en Medellín. No, excelente, doctor. ¿En qué universidad tuvo la oportunidad de estudiarse su especialización, doctor Javier? Yo estuve en un hospital que se llama San Alexis. También me traje un muchacho de Aguadas. Este muchacho es médico y ustedes conocen la familia, de la familia Peláez, Óscar Peláez. Oscar Peláez.
el hermano murió hace poquitico, César. Ah, sí, doctor César, Javier. Doctor ¿ah? Javier, ¿usted cuánto tiempo estuvo de universidad y cómo hacía para el idioma, para comunicarse, los compañeros y para los trabajos, si no manejaba el inglés? No lo manejaba, pero eso sí, a esa edad uno aprende muy fácil, ¿ok? Había una escuela de enfermería, unas muchachas todas muy bonitas, entonces inmediatamente pues uno mira a las muchachas y así medio empezaba a conversar con ellas y poco a poco íbamos aprendiendo el inglés. Éramos bastantes, éramos por ahí unos 20 residentes internos y todos de diferentes países, pero aprendíamos el inglés fácil, fácil. Y consiguiendo amigas de enfermera, tanto que al final me casé con una. Yo le iba a preguntar, ¿cómo conoció a su esposa Nancy, doctor? Hágame el favor. Ella era una estudiante y yo también era estudiante en el sentido. Y como con las estudiantes de enfermería hay mucho contacto en el sentido de que lo van a llamar a que vea un paciente, esto y lo otro, y uno se va familiarizando y ahí termina pues el matrimonio. Oh, ¿su esposa Nancy es ciudadana americana? Ya, ella nació aquí, sí. ¿Y sus Pero ha hijos? estado en Aguadas y ha Oh, pasado muy contenta en Aguadas, por ahí 3 o 4 veces. ah, qué bien. Hablemos un poco de sus hijos, doctor, ¿cómo se llaman y cómo llegan esos hijos a su vida? Tengo 2 hijos que los quiero mucho y uno se llama David. David es un psiquiatra, también él fue un mayor del ejército y de aviación. Él volaba en lo que se llama los F-35. No, los F-21 es el 21. Y él practica su medicina y la práctica como estamos hablando en todo el país, por telemedicine. Se llama telemedicina, ¿no? Y los pacientes yo soy el médico y como está hablando con usted, Jorge. Entonces él practica eso. Y está muy bien. Y el otro se llama Daniel. Daniel está en Los Ángeles, ahí trabaja y a veces también hace partes en televisión. No, qué interesante. ¿Y qué significa para usted tener toda una vida, toda una historia, todo un bagaje? Anécdotas que recuerde de esa parte de la cirugía, doctor, porque a uno siempre se acuerda de uno o dos pacientes, una o dos cositas que le pasaron estando en su carrera. ¿Qué me puede contar? Bueno, lo importante es, vea, la abuela mía, que era de Abejorral, cuando ya estuvo de mucha edad, se vino para la casa de Aguadas y le dio un cáncer de la lengua. Entonces me llamaron. Estaba el doctor Sáenz todavía y le dije que no quería ir a Medellín, que yo vengo y le hago la cirugía. Entonces hablé con el doctor Sáenz y fui y hice la cirugía, le saqué media lengua, sacándole el cáncer, y el doctor Sáenz fue el ayudante mío, me ayudó mucho y ahí estuve. Después, antes de Sáenz, estaba Luis Fernando Johnson y un día estaba en Aguadas ese día y me llamó que tenía un paciente enfermo y lo vi y le dije, este paciente es un muchacho, tiene un apéndice. Me dijo, ¿por qué no lo opera? Y lo operé con él. Interesante. Entonces le pusimos lo que llamaban las suturas y todo. Y el muchachito de por ahí de 7, 8 años, muy bien, se fue. Y le dijo que venga por ahí en 2 semanas para sacarle las suturas. Bueno, él aparentemente nunca vino. Y después estaba yo 6 o 8 meses en Aguadas, volví. ¿Y quién viene? El muchachito a que le quitaran las suturas, 8 meses después. Increíble. De manera que él era de por ahí hay una cosa creo que se llama encimadas, me parece que era de encimadas. Encimadas, ¿eh? A Claro que sí, doctor. encimadas, ya, eran encimadas. Entonces ellos no venían, porque era muy lejos. No, imagínese dónde quedan encima con ese frío que hace, doctor Javier. Encimadas, me acuerdo, todavía está Río Arriba, Sí. Entre Ríos,
Encimada, San Nicolás, todas esas, me acuerdo de todas esas No, veredas allá. una memoria Ermita, prodigiosa, amigos televidentes, con el doctor Javier López Jaramillo, desde Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. Doctor Javier, hablemos de un tema importante, que es su trabajo social, las misiones médicas. ok. Las misiones médicas empezaron, un día me llamó alguien que quería ir a una misión médica a Honduras. Entonces yo fui y la vi y dije, esto lo puedo hacer en Colombia. Usualmente las misiones médicas son patrocinadas por gente porque se necesita mucho dinero, pero yo le dije a un amigo, no, esto lo podemos hacer. Yo tengo muchas conexiones aquí con amigos y me conseguí 10 enfermeras y 10 médicos. Era muy peligroso ir en la época a Colombia porque estaba por la cuestión de Pablo Escobar y todo eso, y la cocaína, y eso aquí estaba, tenía más bien mala fama. Y les dije, ustedes se van conmigo. Me dijo, nos vamos ya. Entonces, nosotros mismos levantamos el dinero. Y yo tenía un primo, una familia de Aguadas, que eran Villegas, y viven en Cartagena. Uno era un sacerdote, Eduardo. Entonces lo llamé y le dije, ¿usted me ayuda en esto? Me dijo, sí, cómo no, yo preparo aquí todo. Llegamos a Cartagena. Llevamos por ahí 40 cajas de medicinas y todo lo que se necesitaba. Y fuimos a un hospital, 10 de nosotros operábamos y los 10 se fueron para unos barrios que se quedaban aterrados. Uno se llama la Ciudad Mandela. 30,000 personas, todas que venían de esas fincas que lo había echado la guerrilla. Había otra que se llama Pasacaballos. Sí, lo conozco. Fueron a la isla de Barú y encantados. Nosotros hicimos por ahí 150 cirugías la primera y ellos vieron muchos estudiantes y muy bien organizado todo a través del padre Villegas. Después que pasamos eso, esta gente, estos americanos quedaron encantados de ir allá, estar en Cartagena. Dijo, vamos a ver si lo hacemos en Medellín. Entonces yo tenía unos amigos y a través de eso pudimos conseguirla, que la hacíamos en Bello, la cirugía, en un hospital que se llamaba Marco Fidel Suárez, y la gente se iba para los barrios de Medellín, que son barrios muy peligrosos, pero las autoridades nos dieron protección de la policía. Entonces íbamos con motocicleta y todos yo no estuve, yo estuve en Bello haciendo, y ellos se iban para estos barrios todos los días. La gente se iba a las 4 de la mañana a coger turno para poder ser por estos médicos. Les dábamos la medicina y lo que no usábamos se los dejábamos allá. Y así hicimos por ahí ocho misiones muy buenas y todavía me preguntan, pero cada misión nos costaba por ahí 35,000 dólares y era dinero que nosotros teníamos que levantar, ¿no? Para pagar por el hotel, para pagar por El los transporte. carros y todo eso, ¿no? Doctor, pero esta pregunta es infaltable porque usted me habla de misiones médicas en Cartagena, Pasacaballos, que es un sitio hermosísimo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento de mi vida, estando con los sacerdotes misioneros de la Consolata. Es una Cartagena muy pobre. Pero la pregunta es esta, doctor Javier López Jaramillo. ¿En algún momento de su vida pensó en hacer esas misiones y por qué no las hizo aquí en Aguadas? Ok. Entonces, ese era el deseo mío. Y es de las cosas que me siento triste que no lo pude hacer en Aguadas. Yo estaba listo para ir primero iba a ir, imagínense, antes de eso iba a ir a Popayán y me llamaron del Departamento de Estado de aquí y dijo, usted no puede ir allá, ya está muy peligroso. Entonces digo, voy a ir a Aguadas. Cuando ya estaba pues para empezar, me dijeron, eso está muy peligroso, allá hay
allá hay una guerrillera Tania, o cómo llamaba, yo no sé cómo llamaba. Hay una guerrillera que es muy peligrosa y usted se va con esos americanos y se los pueden llevar de rehenes. Entonces tuve que cancelarla. Y esa fue prácticamente la última misión, esa la hice en 1900, en el 2011, en el 11, y la tuve que hacer en Medellín. Pero yo quería, y ya habíamos hablado para llegar las cosas a Medellín, traerlas a Guada y todo, y hasta probablemente yo hablé, me parece, con Mario Londoño una vez, pero no se llevó a cabo por eso. Y después no volvimos a hacer nada, ¿no? ¿Cuánto de ejercicio de su carrera? Yo le pongo 57 años de carrera al doctor Javier López Jaramillo, ¿me equivoco? Vea, yo salí en el 57, son realmente terminé, son casi, hoy en día, yo trabajé por ahí 50 años o 55 en medicina, sí. Hice unas 20,000 operaciones en los años que estuve de cirujano, porque nosotros trabajamos prácticamente día y noche. Y era un placer. Y fue mucha la gente que vi, ¿no? Yo fui, esa es otra cosa, que llegando extranjero y después de graduarme y todo, me nombraron director de cirugía elegido por los médicos americanos. Y fui director de cirugía del hospital por 20 años. Me elegían cada año, ¿no? Entonces, por 20 años hasta que me retiré. Que eso era una cosa grande, pues, ser elegido por siendo extranjero por los mismos americanos. Claro que prefería un americano, pero me eligieron. De manera que son cosas muy bonitas. Tuve muchas bendiciones de Dios. Me dieron menciones honoríficas del Congreso de los Estados Unidos y varias menciones honoríficas de la ciudad de Cleveland, del alcalde, y también me dieron una misión distinguida de Cleveland y fui uno de éramos 3,000 médicos y en un año fui elegido el más distinguido médico. De manera que eso fue obra, claro, es una bendición que uno le da gracias a Dios que le dio esa oportunidad. Doctor, ¿y qué le dejan a usted para ir terminando nuestro programa y agradeciéndole su valioso tiempo? 61 años en los Estados Unidos. ¿Qué le deja a usted este país, su vida, su esposa, sus hijos? Primero nunca deja de ser colombiano. Y en segundo lugar, nunca se le olvida a uno el pueblo que lo vio nacer. Especialmente cuando uno tenía tan gratos recuerdos del pueblo, es como es decir, es increíble que eso esté entre el cerebro de uno, pero eso es Aguadas. Es el pueblo de Aguadas, mis hijos han estado allá, se encantan, allá estuvieron en varias navidades elevando globos, y me acuerdo, yo no sé si todavía elevan globos, pero elevábamos globos y ellos eran felices allá. Claro que no hablaban, en cada parte que ya había un corrido, porque era un corrido de gente, porque no hablaban ni castellano, era todo en inglés, pero ellos entretenían los muchachos. Es que me llama mucho la atención el tener pueblo la memoria, me llama tanto la atención el doctor Javier tener esa memoria tan fresca, y lo voy a poner a prueba porque me quedan unos minutos de programa. Le voy a preguntar por un personaje, dos personajes, pues doctor, son muchos y tenemos que hacer otro programa más adelante con fotografía, ¿le parece? Le pongo ese reto, doctor Javier, pero le quiero preguntar por Quicano Gaviria. Quicano Gaviria, primero que todo, yo me acuerdo de dónde vivían. Ellos vivían en una calle de los Chorros, ¿saben dónde son los Chorros? Señor. Una cuadra para arriba y a la izquierda
vivían por esos lados. Quijano Gaviria, de lo que más me acuerdo, primero que todo, él tiene un hijo que es médico, que es compañero mío, que vive en Medellín. Pero lo que yo me acuerdo de Quijano Gaviria, yo estaba muy chiquito y estaban haciendo el parque. No había parque. Eso era una cosa grande, un terrero. Los sábados tenían muchos toldos, era el mercado ahí con toldos. No sé si nadie se acuerda de eso, pero eran toldos y ahí comprábamos el mercado, empanadas y todo eso. Bueno, un día la Sociedad de Mejoras Públicas dijo que hacían el parque. Yo me acuerdo de Quijano cargando piedras grandes para ese parque. Y trabajó, yo lo veía sudando ese hombre. Yo estaba chiquito y me impresionó eso. Y yo nunca he visto que hayan hecho un reconocimiento a Quijano. Pero ese es un hombre que debe ser reconocido en Aguadas. Aquí lo estamos haciendo, doctor. Otro amigo suyo, Francisco Franco Valencia Pachofra. Pachofra, ese era un individuo de una capacidad cívica grandísima. Todo lo que en esa parte se hacía en Aguadas, también yo estaba muy joven, pero Pachofra para acá, Pachofra para acá, iban a hacer una cosa y le consultaban a Pachofra. Él era también, mi impresión, que era un caballero, un tipo muy decente, un caballero en todo el aspecto. Nunca lo vi enojado o siempre tratando a la gente con mucho respeto. Doctor Javier, yo quisiera pedirle un gran favor. Usted está en el chat de la Guadañidad y sin lugar a dudas voy a enviar el link para que puedan ver esta entrevista en su momento apropiado. Pero ¿qué decirle a tus amigos que hacen parte del chat de la Aguadañidad? Eso ha sido muy sorprendente para mí, porque primero que todo, la mayoría de la chat yo no los conocía. Yo conocía probablemente los padres o los abuelos de ellos, y de manera que he aprendido mucho de ellos en el sentido de que siempre vienen con cosas muy bonitas que han pasado. Hay individuos de un conocimiento muy grande en historia, en música, en una cantidad de cosas que me han dejado bastante impresionado con eso. Y yo he aprendido mucho de ellos. He aprendido también a rehusar la lengua española, porque yo llevo muchos años aquí y se va perdiendo la manera como se debe construir. Bueno, estos me han recordado mucho de eso porque estoy leyendo lo que ellos hablan. Y hay individuos muy interesantes ahí. Bueno. Y las damas muy inteligentes, esas damas. Pero me da la impresión de que muchos de ellos estudiaron mucho y eran profesoras y tienen un conocimiento muy grande de todo. Doctor Javier, mil gracias a usted por su tiempo en Cleveland, en Ohio, en los Estados Unidos, pero no se me vaya, tenga la amabilidad, porque esta pregunta la tenía aquí en el tintero, que precisamente no la puedo dejar escapar. Por favor, un pedacito de los mellizos Izaza, de Paco Racales, que usted me los menciona mucho. Ok. Yo no era muy amigo de ellos, porque ellos también me llevaban varios años, pero estudiaban medicina. Cuando yo estaba en el primer año, ellos ya estaban en cuarto, quinto de medicina. Pero para ellos ir a Medellín, tenía que venir a hacer lo mismo que nosotros, venían de Pácora. Entonces, ellos eran parte del viaje a Medellín. Y si usted, ellos viven. Hay un doctor Izaza que está vivo en Pácora, sí. Si usted tiene la oportunidad de hablar con él, me lo saluda y le dicen que yo fui uno, él no se acuerda de mí con seguridad, pero yo era uno de los que viajaba con él y él le puede contar la historia. Eran de los mellizos Izazas que iban y eran parte del grupo de nosotros. Ellos se deben acordar muy bien de todo lo que les estoy contando. Le doy mi palabra, doctor Javier López Jaramillo, pero usted me dejó muy aburrido. Yo no puedo terminar este programa, Horas y Personajes, con algo que es que no he sido capaz. Le estoy reventando cabeza, doctor Javier.
¿Cómo así que hubo que gitanos aquí en Aguadas? ¿Cómo así? Terminamos con Ya, esto. los gitanos no sé cómo no lo han mencionado. Los gitanos venían por lo menos una vez al año. Se estaban 2, 3 meses por lo menos y toldaban, la ciudad les daba para que toldaran en Cambumbia. Ahí vivían. Como le dije una vez, las mamás cerraban las puertas de la casa. La única vez que yo he visto cerrar las puertas en Aguadas, porque decían que los robos aumentaban. Ellos vendían las ollas de cobre y las hacían ellos mismos y las vendían. Y también negociaban con caballos. Pero en Aguadas tenían mala suerte porque el aguadeño sabía mucho de caballos y no les podían meter Gato un por limón liebre. ahí. No les puede No, meter gato pero, por liebre. pero adivinaban la suerte y, y yo me acuerdo, me acuerdo mucho que, yo no lo voy a mencionar el nombre, pero un gitano se enamoró mucho de una muchacha muy bonita que había en Aguadas y eso se volvió un evento, porque el tipo era muy enamorado de ella y ella parece que también se enamoró de él. Pero claro que no se podía, pero eso lo veían muy mal. Pero eso fue un evento allá. Doctor Javier, muchísimas gracias a usted por haber estado en nuestro programa Horas y Personales del canal Teleaguadas. Espero esta amistad nos dure muchos años más. Muchos. Tenemos que compartir cosas de Aguadas. Le tengo fotos. Por ahí le mandé un detallito, pues ahí le estoy viendo otros detallitos. Imagino que las fotografías ya las miró. Pero mil gracias por su amable compañía, su tiempo. Dios le bendiga por su profesión. Y este programa quiere hacer un reconocimiento a usted, doctor Javier López Jaramillo, por su sentido de pertenencia por este Aguadas del alma que lo quiere y lo añora. Palabras finales, doctor, para terminar nuestro programa. No, primero que todo quiero agradecerle a usted por darme esta oportunidad de estar en este programa que nunca en mi vida pensé que Aguadas iba a tener una televisión de esta manera. Eso es fantástico. A todos los aguadeños, mi más cariñoso saludo. Gracias por todo lo que han hecho, no solamente por mí, sino por mucha gente y por muchos de los estudiantes. Y que se acuerden siempre que no importa dónde estemos en el mundo, siempre hay un lugar en el corazón por nuestro pueblo. ¿Cuándo va a venir Aguadas para darle arepita con chocolatico, mazamorrita y sancocho? ¿Y todavía hacen las roscas de pan de queso allá o no? Sí, señor, se le tiene. Ok. Bueno, no sé, uno de estos días cuando pase toda esta pandemia. En todo caso, me le da un abrazo muy fuerte a todos los aguadeños. Doctor Javier, muchas gracias. Buen viento y buena mar. Y esta amistad va a durar muchos años más, porque tenemos mucha historia para contar en Horas y Personales del canal Teleguas. Muy amable. Dios le bendiga, pues. Que vaya con Dios. A David, a su esposa Nancy y a su hijo, me lo dan saludito muy amable y prontamente nos estaremos comunicando a ustedes, amigos televidentes. Me acompaña el doctor Javier López Jaramillo desde Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. El Green Meridian Time nos dice que es la misma hora, son las 5 de la tarde, hora que grabamos nuestro programa. Así que muchísimas gracias a él por su tiempo. Dios les pague. Gracias en Horas y Personajes del canal Teleguas, el canal de todos. Muy amables. Teleaguadas, el canal de todos.